Bueno, entonces ahora nosotros vamos a tener otra operación que se realiza con las matrices, que va a ser la traspuesta de una matriz. Entonces, la traspuesta de una matriz significa que nosotros, como una especie de rotación, nosotros vamos a cambiar la ubicación de los números que se encuentran dentro de la matriz. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz C, que vamos a ponerla que es así: 2, menos 3, 5, 8 y 7. Ok. Entonces, checamos su dimensión. Entonces, esta matriz C tiene 3 renglones y tiene 2 columnas. Entonces, es una matriz 3 por 2. Entonces, yo necesito obtener el valor de la transpuesta. Entonces, la transpuesta va a ser una matriz de 2 por 3. Entonces, a esa yo le voy a poner la matriz C y le voy a poner como una especie como de exponente con la letra T. Entonces, esto significa que va a ser la transpuesta de C. Entonces, al rotarlo, pues en vez de tener una matriz de 3 por 2, ahora voy a tener una matriz de 2 por 3. Entonces, realizo la operación para rotarla. Entonces, es como si yo esta la volteo 45 grados hacia la izquierda, así. Porque los datos que yo tengo aquí, pues van a estar ubicados de manera diferente en la otra operación. Entonces, por ejemplo, al rotarla, el primer número, el 2, va a quedar en la misma ubicación de la nueva matriz. Entonces va a empezar aquí. Va a ser 2. Y entonces este elemento, que es es el primer renglón, segunda columna, pues yo lo voy a poner abajo. Y entonces los elementos que formaban parte del primer renglón de la matriz en la transpuesta van a formar parte de la primera columna. Después, verificamos en qué posición va a estar el menos 3. Entonces, el menos 3 va a estar en la segundo renglón, primera columna. Ahora va a estar en el primer renglón, segunda columna. Va a estar aquí, menos 3. Y luego pues aquí el 5. Y pues el 8. Y va a estar el 7. De hecho, nosotros podemos determinar que cuando nosotros sacamos la transpuesta, nosotros vemos que el primer dato va a estar en la misma ubicación. Y generalmente el último dato va a estar en la última ubicación. Bueno, entonces así es como nosotros sacamos la transpuesta. Esto es para matrices rectangulares, que nosotros vemos de una manera explícita que hay un cambio de valores en la cantidad de renglones y en la cantidad de columnas. Pero por ejemplo, si yo tengo una matriz D, nosotros vemos que esta matriz tiene 2 renglones y 2 columnas. Entonces sería una matriz de 2 por 2. Entonces, al buscar su traspuesta, que sería la traspuesta de D, pues no hay ningún cambio. Va a seguir siendo una matriz de 2 por 2. Pues va a ser lo mismo. Entonces, para poner el resultado de esta operación,
Entonces yo voy a poner aquí. Si es menos 1 y 4, el menos 1 va a estar siempre en la misma posición. Pero abajo va a estar el menos 3. Así. Luego, el 4 de estar en el segundo renglón primera columna, ahora va a estar en la primera columna segundo renglón. Y el 0 va a estar en la misma posición. Entonces, solamente hubo de los 4 datos que tenemos en la matriz cuadrada, solamente solamente 2 cambiaron de posición y 2 permanecieron en donde mismo. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle una matriz E. Vamos a ponerle 1, menos 2, 3, 4, 5, menos 6, 7, menos 8 y 9. Entonces, checamos la dimensión de esta matriz. Entonces va a quedar 3 por 3. Es una matriz de 3 por 3. Entonces nosotros sacamos la traspuesta de esta matriz. Entonces va a ser la traspuesta de con una de 3 por 3. Entonces nosotros vamos a verificar. Si ustedes se notan en lo que nosotros teníamos aquí, es de que en los primeros renglones se hacen las primeras columnas. Así es como funciona la traspuesta. Entonces, por ejemplo, si ubicamos la traspuesta de esta matriz, entonces nosotros tenemos que el primer renglón va a ser la primera columna. Entonces, si es 1, menos 2 y 3, entonces va a ser 1, menos 2 y 3. El segundo renglón se va a hacer la segunda columna. Entonces lo acomodamos, entonces va a ser menos 4, 5 y menos 6. Y luego, el tercer renglón se va a hacer la tercera columna. Entonces va a ser 7, menos 8 y 9. Y entonces, como podemos observar, o lo que les estaba indicando, que siempre, o aquí ya tenemos que el 1 y el 9 permanecen en la misma posición. Pero si ustedes son muy buenos observadores, que estoy seguro que lo son, se van a dar cuenta que no son los únicos números que no pierden la posición. Entonces, el 5 tampoco cambia. Y esto sucede en una matriz cuadrada. Resulta que a este arreglo que sucede en medio de una matriz cuadrada se le conoce como diagonal de la matriz. La diagonal. Y como se fijan, con las dos matrices no hay un cambio en la posición de los números de la diagonal. No cambia. Sigue siendo la misma. Entonces, cuando nosotros hagamos las traspuestas, se tienen que dar cuenta que cuando ocurren cuando nosotros buscamos la traspuesta, la diagonal no va a cambiar de posición. Si nosotros seguimos los pasos para cambiar los números de posición, se van a dar cuenta que esto no va a cambiar. Entonces, ahí nos tenemos que dar cuenta con esto. Bueno, entonces, ya por último, pónganle pausa y cópienlo. Ya por último vamos a buscar la determinante de una matriz. Entonces era C de E, entonces sigue la matriz F.
Bueno, entonces la matriz F que es 5 menos 3, 4 y 7, nosotros tenemos que buscar el valor de su determinante. Entonces, la determinante es la magnitud escalar que hay en esta matriz. Como nosotros tenemos números en diferentes posiciones, esto se puede simplificar mediante un solo número, que se podría entender como la extensión de la matriz. Entonces nosotros tenemos que obtener el valor de la determinante. Para eso nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. Cuando nosotros hablamos de una determinante, su notación van a ser 2 barras. Entonces, si yo tengo las 2 barras y la F, significa que tengo que sacar la determinante de F. Entonces, si la determinante de F, pues yo voy a ver aquí que van a haber 4 números. Aquí. Es la determinante, ¿no? A, B, C y D. Entonces la fórmula indica que voy a hacer productos cruzados. Entonces, la primera se va a multiplicar A por D. Y luego le voy a restar B por C. Y entonces aquí yo tengo el valor de la determinante. Es un producto de A por D y de B por C y se van a restar. Esa va a ser la fórmula para cuando tengamos determinantes, por ejemplo, de 2 por 2, porque otra vez checamos la dimensión de F, entonces va a ser de 2 por 2. La determinante de una matriz solamente se puede obtener en matrices cuadradas. Las matrices rectangulares no se les puede sacar la determinante. Entonces, ahí solamente va a aplicar para matrices cuadradas. Entonces, nosotros checamos los datos que tenemos en esta matriz. Entonces, indica, si yo tengo, ahora sí voy a sacar la determinante de F, y los números son 5, menos 3, 4 y 7. Entonces lo que voy a hacer es hacer los productos cruzados. Entonces dice que se va a multiplicar 5 por 7. Se va a multiplicar 5 por 7 y se le va a restar menos 3 por 4. Es muy importante que cuando nosotros sacamos estas cuentas, pues hay que respetar los signos. Pues si es un 3 negativo, pues se va a multiplicar como negativo. Entonces, desarrollo la operación 5 por 7, va a quedar 35. Y entonces menos 3 por 4, va a quedar menos 12. Entonces va a ser 35 menos por menos más 12 es igual a 47. Entonces el valor de la determinante F va a ser 47. Entonces el resultado de obtener la determinante de una matriz siempre va a ser una magnitud escalar, o sea, no va a ser ya un arreglo, sino va a ser un solo número. Entonces nosotros tenemos que realizarlo para... nosotros checamos la extensión que tiene esta matriz cuadrada de 2 por 2. Muy bien. Entonces, este método, el método de esta determinante, va a aplicar, o esta fórmula va a aplicar para matrices de 2 por 2. Porque si nosotros tenemos una de 3 por 3, pues va a cambiar. Entonces, ahorita vamos a checar un ejemplo para sacar la determinante de una matriz de 3 por 3. Ok, bueno, entonces pónganle pausa y cópienlo.
aquí en lo de las matrices, el siguiente va a ser la determinante de una matriz por la regla de Sarrus. Esto es para poder sacar el valor de una determinante de 3 por 3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la matriz que va a ser 2 menos 4 menos 1, 3, 4, 0, 5, menos 6 y menos 2. Ahí está. Entonces, yo ya tengo mi matriz de 3 por 3. Es una extensión 3 por 3. Entonces, recuerden que solamente las cuadradas se les puede sacar determinante. Entonces, si yo hago lo mismo de la fórmula pasada, que es multiplicar estos números y luego estos números, pues hay 4 elementos de los 9 que están fuera de las operaciones. Entonces, como debemos de considerar todos los números que ocurren aquí, entonces vamos a utilizar lo que se conoce como la regla de Sarrus para obtener la determinante de una matriz 3 por 3. Y de hecho solamente este método es para de 3 por 3, porque si ya son matrices cuadradas más grandes, no aplica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transcribir la matriz. Entonces, como vamos a sacar la determinante, entonces va a ser, la determinante de G va a ser igual, y vamos a poner la extensión, así. Entonces va a ser 2 menos 4 y menos 1, 3, 4 y 0. Y el tercer renglón que va a ser 5, menos 6 y menos 2. Ahí están los elementos de la matriz. Luego voy a repetir los dos primeros renglones, o sea, los dos primeros, que va a ser 2, menos 4 y menos 1, y 3, 4 y 0. Entonces, a ver, déjenlo, lo hago más espaciado. Entonces va a ser menos 4, 4, menos 6, y luego menos 4 y 4, y luego menos 1, 0, menos 2, menos 1 y 0. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya pusimos la matriz con sus dos renglones extendidos. Entonces lo que vamos a hacer van a ser unas cuentas. Van a ser unas operaciones cruzadas. Entonces, el primer dato que tenemos en el primer renglón, primera columna, se va a multiplicar por este. Y luego este, 4, se va a multiplicar por el menos 1. Entonces se va a multiplicar 2 por 4 por menos 1. Ok. Ok, entonces vamos a hacer una nueva cuenta. Entonces lo vamos a sumar. ¿Qué va a ser? Este 3 que va a multiplicar al menos 6. Y... ay, no es cierto. Perdón. Aquí era 4 que multiplicaba al menos 2. Entonces aquí es menos 2. Hay una corrección ahí, porque de hecho ahorita me fijé que estos tienen que ir en diagonal. Entonces siempre tienen que ir así. Entonces le había puesto que acá para abajo y pues ya de hecho se había perdido la diagonal. Entonces siempre van a ser productos en diagonal. Entonces va a ser 2, 4 y menos 2. Y luego el otro va a ser 3 por menos 6 por menos 1. Y luego más 5 por menos 4 por 0. 5 por menos 4 por 0. Ok.
Entonces, nosotros ya tenemos lo que son las tres primeras cuentas para poder sacar el determinante. Y ahora nosotros vamos a hacer otra cuenta que va a ser también productos cruzados, pero con diagonales invertidas. O sea, si nosotros empezamos así, de bajadita, entonces ahora nosotros vamos a ir así. Entonces, aquí va a ser el menos 1. Que va a multiplicar al 4. Y luego este va a multiplicar al 5. Entonces va a ser menos. Y luego el producto de menos 1 por 4 por 5. Y luego la segunda operación va a ser multiplicar el 5 por menos 6 por 2. Entonces va a ser menos 0 por menos 6 por 2. Y luego la tercera operación va a ser multiplicar menos 2 por menos 4 por 3. Entonces va a ser menos 2 por menos 4 por 3. Así mero. Así va a ser la operación. Entonces realizo ya los productos. Ya realizo los productos. Y entonces en el primero me va a salir 2 por 4, 8. Por menos 2 va a quedar menos 16. Que se va a sumar con 3 por menos 6 queda menos 18. Por menos 1 queda 18. Y luego se va a sumar con 5 por menos 4, menos 20. Por 0, 0. Ahí está. Y a esto pues le voy a restar los productos que nosotros hicimos con las diagonales invertidas. Entonces va a ser menos 1 por 4, menos 4. Por 5 va a quedar menos 20. Ahí está. Y luego menos 0 por menos 6, 0. Por 2, 0. Entonces aquí va a quedar 0. Y luego en la otra cuenta, menos 2 por menos 4 va a quedar 8. Por 3, 24. Entonces va a ser menos 24. Entonces ya desarrollo esta operación, esta suma. Entonces va a quedar menos 16 más 18 más 0. Menos por menos más 20 menos 0 menos 24. Entonces ya está este cálculo, pues ahora sí ya lo puedo realizar. Ya es una operación aritmética. Y pues ya nosotros vamos a emplear las sumas y las restas. Entonces va a quedar menos 16 más 18 más 0 más 20 menos 0 menos 24. Entonces menos 16, 18 más 0 más 20 menos 0 menos 24. Entonces ya lo verifiqué 2 veces y el resultado de esta determinante va a ser menos 2. Eso significa que la determinante de G va a tener el valor de menos 2. Todas esta regla solamente va a aplicar para 3×3. O sea, para matrices 3×3 que tengamos que sacar su determinante. Y estos son los dos métodos para resolver las determinantes. Entonces, en la actividad que van a realizar esta semana, pues nosotros vamos a tener 6 matrices y aquí abajo van a estar las operaciones que tienen que realizar de cada una. Entonces está entre sumas y restas, encontrar traspuestas y estas 4 de abajo que tienen barrita tenemos que encontrar el valor de la determinante. Entonces sería todo para esta semana. Ahí nos vemos.